Muy bien, jóvenes, entonces una vez que tenemos claro las ideas fundamentales de estos 4 y apasionantes filósofos, tenemos mejores herramientas para enfrentarnos a las preguntas que nos plantean en su separata. Pregunta número 1. En relación con la filosofía de Nietzsche, marca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Significa una perspectiva pesimista acerca de la existencia? Eso es falso. ¿Y por qué eso es falso, profesor? Porque Nietzsche decía que hay que amar la vida. Esto lo llamaba amor fati, el amor al destino, el amor a lo que nos ha tocado vivir. Hay que amar la vida, decía Nietzsche. Más bien, el que no ama la vida es el cristiano, porque para pensando más en la otra vida que en esta vida. Nada que ver, decía Nietzsche. Hay que amar la vida porque es una. Así que eso no es una perspectiva pesimista, para nada. 2. Propone una demostración científica de la muerte de Dios. La filosofía no es una ciencia, ¿no? O sea, demostración científica, eso ni siquiera existe ahora, ¿no? Demostrar científicamente si la ciencia se basa en experiencia. Y que nosotros sepamos, no hay experiencia de Dios. ¿Cómo podríamos demostrar científicamente eso? Falso. 3. ¿Representa una crítica categórica a la filosofía platónica? Sí, porque Platón, recordemos, privilegia el alma sobre el cuerpo. Para Nietzsche, eso es un error fundamental. ¿Defiende la necesidad de una transvaloración de todos los valores? Claro, una transmutación de los valores, de los resentidos contra la vida de los cristianos a quienes aman la vida. En vista de esto, la alternativa correcta es la clave A. 2 falsos, 2 verdaderos. 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto en relación con la filosofía de Hegel? ¿Concibió el desarrollo de la historia como regulado por la contingencia y el azar? La historia es necesaria para Hegel, porque eso nos dice la dialéctica. No puede ser la A. B. ¿Tuvo como sus fundamentos una perspectiva marcadamente materialista? No, Hegel es idealista. C. ¿Planteó la realización progresiva de la libertad en el proceso histórico? Eso les comenté, fue una pregunta de examen de admisión. La historia es el despliegue de la idea de la libertad, por eso es la clave de esta pregunta. Pregunta número 3. La filosofía de Nietzsche planteó la teoría del eterno retorno, que supone la idea de que todos los hechos que hemos vivido durante nuestra existencia se repiten una y otra vez. De lo anterior se deduce que la filosofía de Nietzsche se caracteriza por... Nietzsche, como vamos a ver más adelante, se dice que es el abuelo del posmodernismo. En Nietzsche ya hay actitudes posmodernas. ¿Por qué? Porque la modernidad, por ejemplo, Hegel, Marx y Comte, creían en un progreso, cada uno a su manera, claro está. Para Hegel el progreso implicaba el desarrollo de la idea de libertad, para Marx significaba la lucha de clases, abolición de las clases sociales, y para Comte significaba que la ciencia triunfe. Nietzsche no cree en esto del progreso, porque él cree que la historia es un eterno retorno, o sea, las cosas que elijas se repetirán, eterno retorno. De eso, ¿qué se deduce? Es la pregunta. ¿Estar en contra de las teorías que niegan la existencia de Dios? Más bien está a favor. ¿Representar y ensalzar los valores de la piedad y sumisión? O sea, ¿Nietzsche es un cristiano? No, Nietzsche critica el cristianismo. ¿Destacar la fundamentación religiosa? ¿Nietzsche es cristiano? No. ¿Concebir la moral del esclavo como superior a la del amo? Ni a balas, como se dice. Porque Nietzsche critica el cristianismo, jóvenes. La E. ¿Rechazar la idea de una historia que marcha hacia el progreso? Eso distingue a Nietzsche de los autores modernos. Para Sofía, es deplorable que en pleno siglo XXI todavía existan personas que expliquen los fenómenos de la realidad sobre la base de supersticiones y creencias religiosas. Este puede ser, por ejemplo, así como está enunciado, puede ser Comte o puede ser Nietzsche. Vamos a ver cuál es. Continuemos. Asimismo, considera que la existencia del Estado no solamente resulta indispensable para garantizar la seguridad, sino que también debe ser fundamental para llevar a cabo una reforma en la educación que aleje a los individuos precisamente de todas las formas de ignorancia, pues solamente de esta manera es que se consigue el progreso. ¿Qué filósofo critica la religión como un estadio previo del estadio fundamental y habla del orden y del progreso? Augusto Comte. Por ende, la clave es la alternativa A. Mientras que para Comte el conocimiento solo puede tener un carácter, para Hegel es del carácter, para Hegel el conocimiento es de carácter absoluto. Y para Comte es
relativo. Está como una de las características en su boletín. El único principio absoluto, dice Comte, es que todo es relativo, ¿no? Muy bien. Entonces, la clave que enuncia esto sería la alternativa D. La pregunta número 6 dice lo siguiente, jóvenes. Nietzsche ha pasado a la historia de la filosofía, entre otras razones, porque emprendió una crítica radical al cristianismo. Correcto. Ahora bien, esta forma de religiosidad, o sea, el cristianismo, ¿por qué le resultaba problemáticamente a Nietzsche? Nos está, interrogando la pregunta. Porque despreciaba la realidad mundana. En efecto, jóvenes, el problema del cristianismo para Nietzsche es que creía que esta no era nuestra verdadera vida, sino la vida que nos espera en el paraíso. Y por eso reprime todos los instintos y asuntos corporales. ¿Por qué no podría ser la B, profesor? El cristianismo concibe científicamente un Dios, o sea, ¿por eso Nietzsche critica el cristianismo? No. El cristianismo le resulta criticable a Nietzsche porque se fundaba en una tabla de valores, o sea, esta forma de religiosidad a Nietzsche, o sea, el cristianismo le resulta criticable porque se funda en una tabla de valores. O sea, el problema no es que tenga una tabla de valores, porque Nietzsche también propone una tabla de valores, que ame el cuerpo, que ame los instintos. El problema es no la tabla de valores a secas, sino la tabla de valores que tiene, la jerarquía que hace del alma sobre el cuerpo, de la otra vida sobre esta vida, el santo, el profano, ¿no? Muy bien. D. Rechazó la trascendencia humana, más bien el cristianismo propone eso. Y Nietzsche criticó el ascetismo del superhombre. Esto sí es muy contradictorio, porque primero que el superhombre no es asceta. Asceta es el que niega los instintos corporales. Nietzsche dice que el superhombre va a amar sus instintos y no se va a sentir mal por ello. Por eso la alternativa correcta es la clave A. Considerando los aspectos fundamentales de la filosofía hegeliana, es posible inferir que ésta representó A. El rechazo del factor histórico. Si él señalaba que la libertad se daba en la historia, no puede rechazar eso. B. Un giro de perspectiva empirista. Bueno, Hegel es idealista, ¿no? Y desde luego tiene más afinidades con Descartes que con el empirismo. C. Una crítica a la filosofía kantiana. Desde luego que sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Hegel critica la filosofía kantiana? Porque recordemos que Kant consideraba que no podíamos conocer la realidad de manera absoluta. Conocíamos el fenómeno, mas no el nómeno. Pero Hegel nos dice que el conocimiento es absoluto. ¿Qué es absoluto? Conoces la realidad como es. No es que conoces la apariencia, conoces toda la realidad, ¿no? En ese sentido, la alternativa es la C. ¿Por qué no la D, profesor? Bueno, porque Hegel es idealista, jóvenes, y el materialismo es lo contrario. ¿Un retorno a la filosofía lockeana? No, Hegel se basa más, hemos dicho, en Descartes que en Locke. Y finalmente, la pregunta número 8 dice, acerca de la filosofía de Comte, señala el valor de verdad de las siguientes o de los siguientes enunciados. Tiene como fundamento la idea de progreso, orden y progreso que nos va a dar la ciencia. Destacó el fin utilitario de las ciencias naturales. Comte dice que el fin de la ciencia es el bienestar de la humanidad. Eso se prueba en su frase, saber para prever. 3. Guarda una estrecha relación con el cartesianismo. Comte está más influenciado del empirismo, porque el empirismo va a ser conocimiento en la experiencia. Representó una perspectiva idealista absoluta, eso es Hegel. Y además que Comte ni es idealista, ¿no? Revalora la experiencia, y peor absoluto, no creía que podíamos conocer toda la realidad. La ciencia, el positivismo es relativista, falso. Por ello, la alternativa correcta es la clave B. Muy bien, jóvenes, hemos visto los pensamientos de 4 grandes filósofos que a su manera están desarrollando ideas claves de la modernidad, pero también algunos, como Marx, como Nietzsche, están criticando, ¿no? Estas ideas de estos filósofos les deben servir para que ustedes piensen las mismas cuestiones que hasta ahora, por ejemplo, siguen conmoviendo a la humanidad, ¿no? Seguimos viendo pobreza, seguimos viendo desigualdad, seguimos viendo que algunos tienen mucho y otros tienen muy poco. En ese sentido, la filosofía de Marx, por ejemplo, sigue despertando mucha admiración en la gente universitaria en nuestros días, y por eso es necesario que ustedes conozcan las ideas de estos grandes pensadores. Nos vemos la siguiente semana.